A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Es jueves, último día de Cuídate, de lunes a jueves, ya sabéis que estamos, pero mañana tenemos Cuídate versión Runner, Cuídate Runner con Natalia Freire, así que toda la semana te acompañamos de 3 a 4 de la tarde con mucha salud, pero corredores, mañana bien atentos a todo lo que nos tiene que contar Natalia Freire. Nosotros vamos con el programa de hoy. Tenemos nuestro jueves con Clínica Centro y vamos a hablar de lesiones en el hombro. Manguito rotador, ¿te suena, no? Pues hoy vamos a hablar de este tema. Después cerramos la semana con Leticia Garnica, nuestra nutricionista. Hay mitos, hay superalimentos de los que se habla mucho en redes sociales. ¿Son buenos? ¿Son beneficiosos? ¿Realmente nos ayudan? ¿Los podemos tomar todo el mundo? ¿Qué beneficios aportan? ¿O realmente no hay bebidas milagro o productos o superproductos o superalimentos? Bueno, de todo ello nos va a hablar Leticia Garnica en el día de hoy. Vamos a comenzar ya los contenidos, no me voy a entretener porque está por aquí nuestro doctor, hoy estará con nosotros el traumatólogo, el doctor Arauz de Clínica Centro, así que vamos a empezar hablando de manguito rotador. Comenzamos. El lunes 16 de febrero vuelve la clásica Jaén Paraíso Interior, una de las carreras más singulares del calendario ciclista. Los mejores ciclistas del mundo se medirán en los caminos de Olivos de Úbeda. Y si montas en bici, el sábado 14 tenemos una gran fondo. Este lunes clásica Jaén Paraíso Interior, con el patrocinio de la Diputación de Jaén y la colaboración de Marca y Radio Marca. Cuídate. Yanela Clavo. En vez de la sección de los jueves, le voy a empezar a llamar el Club de los Jueves. Me parece mucho más interesante. Esto ya es al final como un club. El que hacemos con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y centro médico de excelencia FIFA. Un centro que lleva años siendo lugar de peregrinación para deportistas, pacientes con lesiones complejas a veces y para cualquier persona que quiere ponerse en manos de los mejores especialistas, como nosotros en Cuídate. Por eso nos ponemos en sus manos y este club lo encabezan ellos. Hoy Clínica Centro. En el programa de hoy vamos a centrarnos en el tren superior, concretamente en el hombro. Y me acabo de enterar, antes del programa, así como de estos datos que te comenta el doctor antes de empezar, y me ha llamado bastante la atención, que es el segundo dolor más frecuente después de la espalda. Es decir, lo que más nos duele del cuerpo es la espalda. Bueno, pues inmediatamente después viene el hombro. Nos duele, y aunque nos duela, a veces no hay un problema, no hay una lesión. Pero bueno, vamos a hablar de este tema. Lo hacemos con el doctor Santiago Arauz, jefe de la unidad de hombro de Clínica Centro y también atiende en Clínica en Centro Premium. Y bueno, es especializado en artroscopia, prótesis, fracturas de hombro y nos va a contar un montón de cosas porque ya os digo que es todo un experto en esta parte del cuerpo y ahora lo vemos tan protagonista, después de lo que he dicho ahora, el segundo dolor con más incidencia, ¿no? La parte del cuerpo que más duele después de la espalda. A mí esto me parece de traca. Doctor Arauz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Nunca estamos? diría que sería el hombro, pero en cambio tampoco me rechina que sea el hombro una de las partes que más duele del cuerpo. Pues sí, la verdad que es una de las que más motivos de consulta genera en la consulta del generalista, incluso del médico de cabecera. O sea, que muchos pacientes que les duele el hombro a lo mejor no van directamente al especialista, van al médico de cabecera y de hecho hay muchísimos artículos en revistas de medicina de familia, de generalistas sobre dolor de hombro, causas, diagnósticos, orientación terapéutica, todo eso. O sea, que no solo no se ciñe al especialista, donde ya a lo mejor vas un poco más dirigido, sino que, bueno, pues es un motivo de consulta muy frecuente. El dolor articular
pues bueno, el dolor de espalda todo el mundo lo ha tenido, pero el dolor de hombro, pues normalmente a partir de los 40 sobre todo, es muy muy frecuente, el segundo más frecuente del cuerpo. Y no tiene, a lo mejor no tiene por qué ocurrir nada, o sea, es decir, no tiene por qué haber una lesión, en cambio sí que esté doliendo, a veces por gestos no cotidianos. Sí, eso es muy correcto, o sea, muchos dolores no tienen causas graves y son, bueno, pues patología degenerativa habitualmente y que es muy prevalente, o sea, que no todo es un signo de que algo esté muy mal necesariamente. Incluso a veces no hay una proporción entre la intensidad del dolor y la gravedad. Hay cosas muy dolorosas que no son muy graves y cosas que a lo mejor, pues, por ejemplo, una calcificación, pues una cosa frecuente y no es muy grave en general, pero puede ser muy, muy dolorosa. A veces o sea, uno de los dolores más fuertes que puede tener es una tendinitis calcificante, por ejemplo, que es una patología en realidad bastante prevalente, que tiene mucha gente y que normalmente no es muy grave, que se va a curar, pero que durante un tiempo te puede estar dando la lata terriblemente. Con dolor fuerte y bastante incapacitante. Sí. Estamos hablando de dolor, pero luego, por ejemplo, si hablamos en el deporte o como lesión, el hombro es una de las partes que más se lesionan los deportistas. Sí, o sea, hay dos tipos de problemática en el deporte en relación al hombro, la patología un poco de sobreuso y la patología traumática. Entonces, pues depende del deporte que hagamos, pues prevalece más pues el dolor, que a lo mejor no tiene un inicio traumático, sino que es progresivo y que pues te puede acabar limitando a las lesiones, que a lo mejor estás perfectamente, pero un día, una tarde, pues hacer deporte y te rompes algo, que son dos capítulos distintos. ¿Sí? Claro, que cuando es por un trauma, bueno, pues te has dado un golpe y ya está, pues es más normal. Si no, pues a lo mejor, hombre, en el deporte de élite no podemos hablar de mala técnica, en el deporte amateur a lo mejor puede ser provocado por una mala técnica. Lo cierto es que también en el deporte amateur en los últimos años también se ha visto cada vez más lesiones de hombro. No sé si es por sobreesfuerzo, por, como estamos diciendo, mala técnica o por qué puede estar ocurriendo esto. No sé si en consulta lo están viendo. Tiene que ver, sí, con la prevalencia sí que está en aumento en el deporte amateur y tiene que ver con deportes nuevos. Yo, después de muchos años que me llevo dedicando al hombro, pues es rara la semana que no me hablan de deporte que no he oído en mi vida. Y te dicen, pues yo practico, bueno, ya no digo jiu-jitsu, que eso no es tan raro, pero no sé, pero no es tan común a lo mejor. No es tan común, pero a lo mejor la semana pasada, no sé qué me dijeron, bueno, ya, es que a veces ya se me olvida. A veces hay que preguntar qué es eso. Sí. Y de repente alguno dice, pues yo soy campeón del mundo de esto, y no lo has oído en tu vida. O sea, hay deportes muy minoritarios, pero a la vez que la gente que los hace tiene mucha pasión al hacerlos. Entonces, pues hay una variedad que a veces te tienes que estudiar de qué estás hablando, de qué tipo de deporte es. No sé, pues yo qué sé, capoeira, pues es un deporte o no es de contacto, bueno, tienes que ver un poco pero hay muchas veces, y eso de verdad que muy a menudo te encuentran deportes que tienes que ir a internet para ver qué deporte es ese. Pero bueno, no son los más prevalentes, obviamente. La otra motivo por el que la incidencia de dolor de hombro va en aumento es porque el deporte de tren superior y el deporte de fuerza, que ahora también está muy de moda, pues ha aumentado mucho. Normalmente, hace unos años, pues la mayor parte de la gente que hacía deporte pues era más aeróbico, de ejercicio de carrera, y ahora pues en deporte indoor, el gimnasio, el crossfit y deportes también, bueno, de tren superior, de raqueta, de el pádel, el badminton también, pues ha habido bueno, algunos boom, a veces por deportistas famosos que lo ponen de moda o que lo ponen sobre la mesa, y bueno, pues la gente prueba y le gusta y luego pues lo practica, y a veces gente que es amateur lo practica con mucha intensidad. Sí. Y me gusta mucho. De hecho, generalmente el deportista amateur últimamente cuando coge un deporte lo coge con fuerza, lo machaca y al final hay un sobreesfuerzo y no entrena, no fortalece esas zonas porque se centra, no, yo hago deporte, hago este deporte pero vamos, todos los días. Claro, al final pues eso también termina lesionando. Hay mucha gente que trabaja y tal, pero que hace deporte 5 o 6 días por semana, que te llama la atención. Bueno, o sea, que ya se les convierte en un hábito muy necesario para su salud mental y física,
y lo necesitan. Y gente que a lo mejor con tus prejuicios le ves entrar por la puerta y no te da un aspecto de una persona muy deportista, pero yo creo que una persona que hace deporte 5 días por semana es muy deportista. Hombre, y a tanto. veces es una hora, o sea que dice, bueno, pues a lo mejor hago pues variado de, yo qué sé, ejercicio aeróbico, hago pero bueno, gente que todos los días va a su gimnasio, hace, y bueno, pues le dedican mucho tiempo y les da muchas satisfacciones. Hombre, nosotros no somos los que, no vamos a ser los que digamos no hagáis tanto deporte, haced deporte, pero de una manera controlada, con sus tiempos, también respetando los descansos, y luego pues muchas veces, dependiendo del deporte que hagas, bueno, pues se entrena y fortalece pues la zona que más tengas que fortalecer en ese caso, ¿no? Cuando hablamos de hombro, un protagonista que todo el mundo tiene en la cabeza, que yo creo que no sé si sabemos muy bien cómo es, qué forma tiene y por qué es tan importante, es el manguito rotador. El manguito rotador, o sea, da un montón de problemas. Sí. El manguito rotador se llama al conjunto de los tendones que rodean la cabeza del húmero. El húmero es una bola y tiene como 5 tendones alrededor, que el más conocido y que todo el mundo conoce es el supraespinoso, que es el que está arriba, pero luego está el infraespinoso, que es justo detrás, y luego por debajo el redondo menor, y por delante uno muy grande, que es el subescapular, rotador interno, y entre medias el bíceps. Bueno, pues al conjunto de todos esos tendones se llama el manguito rotador, que son los que van directamente a insertarse en la cabeza humeral, porque luego hay unos 14 músculos alrededor del hombro. Pues tenemos fuera el deltoides, todos los músculos también que mueven la escápula, el trapecio, los dorsal ancho, hay un montón de músculos alrededor que contribuyen al movimiento del hombro, porque el movimiento, cuando nosotros hacemos el simple gesto de subir el brazo por encima de la cabeza, es un movimiento combinado que tiene que ver con una serie de tendones que inician el movimiento, que esos son los del manguito rotador y sobre todo el supraespinoso, es el que arranca, el primero que hace que subas el brazo, pero una vez que subes ya levantas ya toda la escápula se gira, o sea que no solo estás levantándola a nivel de lo que, o sea, cuando levantamos el brazo participan 4 articulaciones. Una es la articulación del hombro, que en realidad técnicamente es la glenohumeral, entre la cabeza del húmero y la parte articular de la escápula, que se llama la glenoides. Pero luego tienes la articulación acromioclavicular. Cuando subimos el brazo, la clavícula se adapta un poquito a ese movimiento. No es que se mueva mucho, pero gira un poquito. Estoy haciendo el movimiento para hacerme la idea. Luego tienes la articulación escápulo-torácica. Entre la escápula y el tórax no es una propia articulación, pero la escápula gira para poder subir el brazo. Si no girase la escápula, podríamos subir el brazo hasta 120 grados, pero no hasta 180. Nos quedaríamos como a medias. Entonces, para poder subir hasta arriba, la escápula tiene que girarse. Si estuviese fija contra la pared costal, no subiríamos más allá de unos 120 grados. Y luego, finalmente, la articulación entre la clavícula y el esternón, que se llama esternoclavicular, también tiene. Entonces, son 4 articulaciones que se van a mover. O sea, es un movimiento bastante complejo, el simple hecho de subir el brazo. Y participan un montón de músculos y no solo el manguito rotador. Lo que es cierto es que de esos músculos alrededor de la articulación hay unos mucho más propensos a lesionarse, y en concreto pues es el supraespinoso, es el que más, digamos, por prevalencia es el más afectado. El más que problema da. ¿Por rotura o a lo mejor por, no sé? La mayor parte de los problemas de los tendones del hombro son problemas degenerativos. Y sabemos, hay muchísimos estudios, tanto de ecografía como de resonancia, que muestran que a ciertas edades una gran parte de la población esos tendones no los tiene bien. Y eso significa que pasan de una forma muy gradual y muy despacito por una serie de etapas de degeneración que empiezan por lo que se llama tendinosis, que es que el tendón pues ya se inflama un poquito, ya no tiene esas propiedades, pero eso no empieza cuando tienes 60 años, eso empieza antes, a lo mejor con 40 o no, incluso antes, o sea, tus tendones están en su cenit a los 20 años y a partir de los 20 años ya no están en su cenit, ya tienen cambios muy sutiles, muy leves, muy progresivos de degeneración, que consisten en que si en realidad lo ves con una técnica muy fina de imagen, como una resonancia de alto campo muy buena, verás que ese tendón ya no es tan negro como a los 20 años, ya está un poquito más gris. Ese gris es que hay algunas fibras que ya empiezan a degenerar, pero eso es normal, eso es fisiológico, eso no es que te pase nada, es que igual que tus discos en la columna, si te hacen una resonancia también van a tener cambios degenerativos, pues tus tendones de una forma natural van a tener cambios degenerativos que son universales. O sea, que tener una tendinosis
pues tampoco es una cosa muy patológica. Significa que si te hacen una resonancia con 40, lo más probable es que la tengas, el radiólogo lo va a informar en la resonancia y va a decir, tienes tendinosis. De ahí podemos pasar a una rotura parcial. Algunas fibras ya se van rompiendo, pero no porque te has caído, ni te has dado un golpe, ni nada, sino porque tu tendón se va estropeando un poquito. Y bueno, de una rotura parcial puede pasar a que ya haya un agujerito en el tendón, que ya sería una rotura de espesor completo, que significa que en alguna zona ya se interrumpen las fibras que se unen al hueso. Normalmente eso sucede en la unión del tendón con el hueso, con lo cual, digamos, es un proceso, bueno, pues que por lo que sea, que tampoco está muy claro, pero bueno, hay muchas teorías sobre vascularización y cambios degenerativos, que donde más afecta eso es unión tendón-hueso, que es distinto en otros tendones. Por ejemplo, si uno se rompe el tendón de Aquiles, que seguro que habéis tenido aquí al doctor Navarro o al doctor Hortelano, pues las roturas del tendón de Aquiles son roturas en la sustancia del tendón. Tú te rompes el tendón, a lo mejor estás jugando al fútbol, notas una pedrada, y son roturas agudas, traumáticas, que sabes exactamente cuándo te lo has roto y que en un lado tienes tendón y en otro tienes tendón. Mientras que la mayor parte de las roturas de los tendones del hombro son roturas progresivas, no traumáticas, degenerativas que llamamos, por tanto, y que están entre el tendón y el hueso. Y eso también es peculiar en el sentido de su consecuencia si tuvieses que repararlo. Es distinto coser un tendón con un tendón que coser un tendón al hueso, porque la unión de tendón a hueso es más difícil y tiene más riesgo de que no cicatrizar y bueno, tiene su problemática. Pero eso ya estamos avanzando mucho. Hemos dicho que hasta cierto punto eso es un proceso fisiológico que nos va a pasar a todas las personas y que, bueno, pues hay que explicar, hay que dedicarle tiempo a los pacientes y que mucha gente que no le duele el hombro también los tiene. O sea, que no tiene por qué dar síntomas y en cambio... De hecho, hay una cosa curiosa que la gente no sabe, pero que cuando tú te duele un hombro y a lo mejor te hacen una prueba, una ecografía, una resonancia y se muestra que ese tendón está roto, si te hacen una ecografía del otro hombro que no te duele, el 30% de la gente que tiene roto el supraespinoso en un hombro también lo tiene en el otro. Y no le da ningún síntoma. Esos son estudios de ecografía, porque la ecografía es una técnica muy fácil de hacer en agudo, rápida, que puedes exploras un hombro, y una de las ventajas de la ecografía es comparar con el otro hombro, por ejemplo, donde puedes ver las diferencias, mientras que la resonancia es más complicado hacer. Bueno, puedes hacer de los dos hombros, pero ya es un estudio mucho más largo y más que los tienes que y más caro también, que tienes que pedir, bueno, pues programar, ¿no? Citar. Mientras que la ecografía tú puedes, y de hecho por eso hay estudios de prevalencia que muestran ese dato concreto, que el 30% de la gente que tiene el roto el supraespinoso en un hombro, si le estudias el otro también lo tiene roto y a lo mejor no le duele nada. Sin haberte enterado, o sea que puede haber alguien ahora que pueda llegar a tenerlo roto y no saberlo. Perfecto. Y eso... Porque igualmente puedes mover los brazos. Eso va en aumento con la edad. O sea, si esos estudios también muestran que esto, pues, por ejemplo, en personas por encima de 50 años, pues a lo mejor un 10% de la población tiene una rotura de espesor completo del supraespinoso. De espesor completo significa que ya hay un agujerito, no significa... Porque la gente confunde mucho. ¿Pero es parcial o es completa? Como si fuese o una cosa u otra, ¿no? Pero esto es un espectro gradual. Hablamos de roturas de tendinosis, rotura parcial, rotura de espesor completo, pero que sigue en su sitio, rotura de espesor completo, pero que ya se ha empezado a retraer que se va separando. El tendón se rompe y se va separando de su sitio. Y esa retracción puede ser de 5 milímetros, de 1 centímetro, de 2 centímetros, hasta 3 centímetros máximo. Y luego puede que ese tendón lleve roto, muchas veces no sabemos cuánto tiempo lleva roto. A lo mejor el paciente le empieza a doler un punto concreto, pero no sabemos si es cuando se rompió. Normalmente los tendones se rompen poco a poco, o sea que no hay un momento donde se ha roto, sino que a lo mejor es algo que ha ido sucediendo de forma progresiva y puede llevar 10 años roto, a lo mejor un tendón. O sea que eso también es algo que la gente hay que explicarle, ¿no? En ese sentido. También hay roturas traumáticas, o sea, también te puedes romper el tendón supraespinoso porque te has caído, te has dado un golpe o lo que sea. Has notado un crack ahí sí lo notas, cuando es por traumatismo sí se nota. O sea, cuando es distinto que un paciente llegue a la consulta y diga, me duele el hombro, y cómo, cuando empezó, pues más o menos, pero no te sabe concretar, a que un paciente dice, pues el otro día me caí, noté crack.
Entonces esos son, si haces una resonancia y ves que está roto, pues sabes que es una rotura traumática, que además en resonancia a veces se distinguen por algunos aspectos, pues que hay edema y algo de sangre alrededor, hay inflamación, mientras que las roturas degenerativas pues no suele haber eso, porque son muy poco a poco. Entonces, que el paciente con roturas degenerativas pues le duele desde hace tiempo, pero no lo atribuye a ningún traumatismo concreto. Claro, cuando estamos hablando de rotura, siempre que hay una rotura, claro, por las explicaciones que da, entonces entiendo que no. ¿Siempre que hay rotura hay que operar o no siempre hay que operar? No, ni mucho menos. O sea, que las roturas son muy frecuentes, hay que poner mucha información encima de la mesa. Y un error es poner solo las pruebas de imagen. A veces viene un paciente a la consulta y le digo, buenas, tal, me presento. Yo suelo empezar por los antecedentes, le pregunto pues si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si es alérgico, si le han operado. Bueno, hacemos una serie de preguntas muy rutinarias y yo eso empiezo siempre por eso, pero y ya cuando le digo la pregunta, bueno, ¿qué le trae aquí? ¿O en qué le puedo ayudar? Me dice, esto me pasa, y te pone encima de la mesa una resonancia que le han hecho. Pero eso no es lo que le pasa. Lo que le pasa es los síntomas que tiene, desde cuándo y cómo empezaron. Hay que empezar por eso, porque si empezamos por la prueba de imagen, el paciente siempre piensa, cuando pone en un informe que tienes algo roto, tú siempre piensas que eso no debería ser, pero en realidad no es así. Hemos visto que es bastante frecuente. Para poner cifras, pacientes por encima de 50 años, el 20% de la población tiene una rotura parcial, y por lo menos un 10% entre los 50 y los 60 años tiene una rotura de espesor completo del supraespinoso. Pero si nos vamos a personas por encima de 60 a 70 años, el 20% de la población tiene una rotura de espesor completo del supraespinoso. De la población, no hablo de la gente que le duele. O sea, tú coges 100 personas de la calle, les haces una ecografía o una resonancia y 1 de cada 5 tienen una rotura del supraespinoso y están perfectamente. Obviamente, o sea, no tiene por qué dar molestias. Nada. Hay personas que sí, que les puede dar. Hay personas que sí, y como hemos dicho antes, no necesariamente al que le duele más está peor. O sea, a veces las roturas pequeñas son más dolorosas porque el tendón tiene más tensión, y a veces hay gente que tiene una rotura muy grande, muy separada, que incluso está retraída y ya se les pasó el dolor. A lo mejor lo tuvieron, pero ya se le pasó. Normalmente las roturas más grandes sí son peores, porque tienen más pérdida de fuerza y de función, que a veces puede estar compensada. Eso es otra cosa. O sea, tú puedes tener el tendón supraespinoso completamente roto y sin embargo ser capaz de levantar perfectamente el brazo, incluso hacer deporte. Yo tengo un paciente que le hice un vídeo y le pedí permiso. Digo, ¿te puedo hacer un vídeo y me cuentas lo que te pasa para que yo este vídeo, si me das permiso, se lo puedo enseñar a otros pacientes para que relativicen un poco su problema? Y ese vídeo era un paciente que tenía una rotura masiva. Masiva es que ya está tan roto que no hay manera de repararlo, del supraespinoso y del infraespinoso en uno de sus hombros. Pero el paciente era un paciente escalador, que lleva toda su vida escalando y que sigue escalando. Entonces, compensaba perfectamente porque estaba persona súper delgada, súper fibrótica, toda su vida haciendo deporte, sus tendones se le habían ido rompiendo seguramente por una práctica deportiva muy intensa de muchos años. Poco a poco no había tenido traumatismos. A mí me vino porque un día se le rompió el bíceps. La gente que tiene los tendones rotos, a veces el bíceps se queda al aire, se queda expuesto, que llamamos, y al quedarse expuesto, pues a veces espontáneamente se puede romper. Y eso el paciente le asusta, porque de repente nota pop y nota que se le ha caído el vientre muscular del bíceps y se produce lo que se llama un signo de Popeye. Entonces esos pacientes pues van a consulta porque les asusta y dicen, uy, ¿qué ha pasado aquí? Esto no es normal, ¿no? Te ves el cuerpo que se te ha deformado. Entonces vas al médico. Y normalmente eso no es la lesión grave, porque eso suele suceder después de que ya se han roto otros tendones. Y cuando se rompe el bíceps, en general, más allá del tema estético, la mayor parte de los pacientes incluso mejoran cuando se les rompe el bíceps, porque muchas veces el bíceps se rompe porque está mal y cuando te está doliendo, pues cuando se te rompe te deja de doler. Y la mayor parte de las veces no hacemos nada. Pero ese paciente que venía por esa situación, y lo pongo como ejemplo, porque hay muchos pacientes así, sí, que tiene una rotura muy grande de tendones, que sin embargo compensaba perfectamente y podía hacer deporte y seguía escalando en hielo y todo, me decía, y con piolet y no sé qué. Mía, pero es del otro mundo. Y entonces, eso no todos los pacientes lo consiguen, pero a lo que voy es que
tú puedes tener el tendón roto y si tu musculatura alrededor del hombro está muy bien y es una persona deportista, puedes hasta cierto punto compensar bastante bien. Eso no quiere decir que da igual tener el tendón roto y que todo el mundo, aunque tenga el tendón roto, pues puede compensarlo bien. Primero, hay gente que no lo puede compensar bien y no va a tener y va a notar una pérdida de fuerza, especialmente en roturas grandes, y va a seguir con dolor. Y segundo, con el tiempo, si tu tendón está muy roto, pues se va a atrofiar y llegará un momento que te va a costar más levantar el brazo. Entonces hay algunos pacientes con roturas grandes que al final tienen una limitación, y no solo ya para deporte, puede llegar a ser una limitación para actividades de la vida diaria, como para subir el brazo a coger algo de la estantería que no tienes fuerza o que te duele mucho, ¿no? Pero bueno, por eso cada caso es distinto, cada situación es distinta, es muy importante no solo lo que muestran las pruebas de imagen, si el tendón está roto o no está roto, sino cómo está, si está atrofiado, y luego también la exploración, el estado del paciente, si tiene síntomas o no. Hay un consenso que una persona que tenga roto el tendón supraespinoso y no tenga ningún síntoma, no tiene mucho sentido operarlo, no está avalado por la ciencia. Claro, si no es incapacitante, claro. Ni doloroso. Es verdad que nosotros no vemos mucho a su paciente, porque el que viene a la consulta, por lo menos le ha dolido en algún momento, si no, no vendría. Pero sabemos por estudio de prevalencia que hay mucha gente que sí tiene el tendón roto y lo que no tiene sentido es operar a gente que está perfectamente y que no le duele nada. Y sí que vemos pacientes que pidieron cita y les dolía, y cuando llegan a la consulta a lo mejor pasa un mes y se les ha pasado el dolor y su tendón sigue roto, pero ya están bien. Entonces ahí dices, hay que operarlo, ¿no? Y bueno, pues si no les duele, yo en general no los opero, porque si tú estás bien, después de la operación no vas a estar mejor. O sea, el margen de mejoría. Claro, es que es difícil entender esto, claro. Dices, vale, tengo una rotura y aunque me opere, o sea, es que me opero y no necesariamente voy a estar mejor, incluso me puede doler más. Es normal que sea incongruente y que el paciente vaya diciendo, tengo una rotura, esto hay que solucionarlo. Ahí parece que estoy tirando piedras contra mi tejado, porque pero está bien. Yo en el fondo, pues oye, una parte importante de nuestra actividad, no toda, es la cirugía y operamos mucho, pero es importante, la gente tiene que tener confianza de que, bueno, pues le vas a hacer lo que sea mejor para él, ¿no? Obviamente. Entonces, muchos pacientes que tienen roturas están bien compensados, o si son gente más mayor, donde todavía es mucho más prevalente, si ves una persona de 70 años y tiene roto el supraespinoso, es que es bastante normal eso en su grupo de edad, y normalmente no hay que operarlos en la mayor parte de los pacientes, y muchos pueden ir bien con rehabilitación, y de hecho es la primera línea de tratamiento, no es la cirugía a ciertas edades, donde incluso aunque sean deportistas, vas a intentar un tratamiento conservador. Y eso no quiere decir que si no va bien, y casi nunca es urgente el tomar la decisión sobre operar, especialmente en roturas degenerativas que llevan mucho tiempo. Esos pacientes pueden, pues si no van bien, también se pueden beneficiar de cirugía, que eso no quiere decir que la gente por ser mayor no la vas a operar, porque a veces la gente está fastidiada, han hecho rehabilitación, les has infiltrado y no les ha ido bien y están con dolor, y normalmente los pacientes van bien si les operas también, o sea que a lo mejor tienen unos tendones de peor calidad, que cicatrizan un poco peor, pero si están fastidiados, les duele, han hecho rehabilitación y no mejoran, y el tendón es reparable, es decir, que no está demasiado degenerado, y les operas, suelen ir bien también. Vale, esto demuestra que que depende de cada caso, claro, no lo incapacitante. Y que una misma ruptura, pues a una persona puede no darle problemas y, oye, pues tirar para adelante y ya está. A mí me gustaría saber, ya nos vamos a quedar hoy entonces con el manguito rotador, ya no hablamos de luxaciones, que otro día podemos hablar de este tema. ¿Se puede trabajar en la prevención? Es decir, si sabemos que es una zona tan problemática, fortaleciendo esta zona, podemos ayudar, a no ser que sea por traumatismo, a evitar el llegar sí o sí a esa rotura. Pues, a ver, hemos visto un poco que son lesiones muy prevalentes, que las tiene gran parte de la población y que tienen sobre todo que ver con la edad. Bueno, pues sobre esos factores en realidad tampoco podemos influir mucho, pero... No, pero sí, que tampoco hacemos toda la parte de la población, claro, a lo mejor se nos rompe mucho porque no somos tan deportistas, somos de boquilla. Bueno, luego sí es cierto que también hay algunos factores de riesgo, hay ciertos población que tiene más facilidad a romperse, que son, en general, si tú tienes un trabajo físico intenso
o haces una actividad física deportiva intensa, sobre todo por encima de la cabeza, o sea, trabajando, levantando los brazos por encima de la cabeza, y eso lo haces intensamente, pues tienes más riesgo de que te pase. Aunque las roturas de los tendones pueden tener que ver, o sea, pasamos más horas trabajando muchas veces que haciendo deporte, o en general, con lo cual, pues una persona que trabaja, por ejemplo, en mantenimiento, que tiene que pintar techos, o que es un fontanero, o que trabaja en un almacén y carga peso, pues sus tendones van a sufrir más que si trabajas en una oficina. La gente, dice, yo estoy 8 horas sentado y eso es malo para los hombros. También es malo para los hombros, porque el sedentarismo también es malo. Pero en general, para que se estropeen los tendones es peor una actividad de mucha carga o con muchos pesos, y sobre todo con actividades repetitivas por encima de la cabeza, que eso se da en ciertos trabajos y se da también en ciertos deportes, no en todos. Entonces la actividad repetitiva por encima de la cabeza pues no es necesariamente buena y puede favorecer. Y luego en algunos pacientes que hacen deporte muy intensamente, que hoy en día pues hay gente que sobre todo hace deportes de carga y con muchas repeticiones y con un alto volumen de trabajo, pues eso también es un factor de riesgo para que tus tendones sufran. Y en este caso incluso hay un añadido que yo lo observo de vez en cuando, que en gente que hace sobre todo gimnasio con muchas cargas, es ya no solo los tendones, sino el cartílago. O sea, la articulación se te puede dañar, puedes tener un problema de artrosis, que no es tan frecuente. La artrosis de hombro es menos frecuente que la artrosis de cadera o de rodilla. Porque no es una articulación de carga. La artrosis es el problema del cartílago, no tanto de los tendones. La gente también eso confunde, o sea, la gente, cuando te duele el hombro y viene a la consulta, tu prejuicio es que probablemente te duele porque tienes artrosis, ¿no? Casi todo el mundo atribuye que si te duele la articulación es porque tienes artrosis. Sin embargo, en el hombro, la causa de dolor más frecuente no es la artrosis, que sería un problema de cartílago, sino habitualmente la causa más frecuente de dolor son los problemas tendinosos que hemos hablado. Pero algunos pacientes que hacen mucha carga tienen artrosis de hombro. Es un factor de riesgo, sobre todo más en varones que en mujeres que hacen press de banca, y luego hay algunos deportes de boxeo, de contacto, que tienes mucho golpe. Por ejemplo, el golpeo del boxeo contra el saku, que es una cosa estática que frenas en seco, pues eso daña el cartílago. Entonces a veces pues ves gente que tiene no solo ya un problema de tendones, o incluso que tiene los tendones perfectamente, pero su problema es artrosis, que es peor todavía, porque claro, la artrosis, tú un tendón lo puedes, en general, si no está muy degenerado, lo puedes coser y lo puedes reparar, pero la artrosis avanzada, normalmente, si ya se ha hecho tratamiento conservador y no va, requiere la sustitución articular por una prótesis, que no es tan frecuente, pero nosotros en la Clínica Centro hacemos unas 150 prótesis de hombro, mientras que a lo mejor en cadera y rodilla se ponen muchas más, se ponen 800 o se ponen 1000, pero aún así pues es algo que a veces vemos, no muy a menudo, pero a veces vemos en gente joven. Es una advertencia un poco para el exceso de cargas, que a veces la gente, y como es muchas veces gente joven, te preocupa más, porque ves algunos chicos que hacen CrossFit y tienen 30 años y ya tienen lo que llamamos un osteofito, que es un pico en la cabeza del húmero que indica que ya se les está dañando el cartílago. Entonces eso ya es irreversible. No podemos intentar que no progrese, pero no vamos a volverlo atrás. Ese es un problema. Yo quiero darle las gracias, doctor Arauz, por haber estado aquí con nosotros en Cuídate, en el recién bautizado Club de los Jueves. Bueno, pues nada, aquí estamos cuando nos invitéis, encantados de venir. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, ha sido un placer. Gracias. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. ¿Para qué tipo de vivienda sería? Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa. Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Domingo 9 en punto. Hora de alinear el desayuno, la charla y tu oído. Con Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández, en Aliñados te traemos sabores, trucos, historias de cocina y mucho apetito. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Marca. ¿Te lo vas a perder?
¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar. Qué raro se nos hace los jueves. Y para cerrar la semana en Cuídate, mañana está Natalia Freire con Cuídate Runner, pues estamos con Leticia Garnica. Leti, dietista y nutricionista, nuestra dietista y nutricionista del programa. Qué raro, ¿verdad? Sí, la verdad, así ya terminando la semana, no, yo que soy muy de lunes, ¿no? De empezar así con ánimo y con buenas ganas la semana, pero oye, muy bien que también la cerremos pues con buenos propósitos o poniendo un poco de luz en esas cosas, ¿no? Que van surgiendo todos los días en cuanto a noticias de nutrición. Ahí está, estaba viendo yo, ¿no? Claro, pues la próxima semana yo creo que también estás el jueves, no lo sé, no quiero adelantar acontecimientos, Para mí siempre los jueves eran un buen día, los llamaba juergues, en vez de jueves, juergues. O los juernes, o este día que gusta tanto, pues claro. Sí. A mí me gustan mucho los jueves, tengo que decir, es que solo me gustan los jueves, viernes y sábados de la semana. Claro. Bueno, el domingo también, es verdad, yo me acuerdo que ya a partir del mediodía es como que ya empiezo como con el run de la semana, ¿no? Pero bueno, luego también tiene eso aquel el lunes, el martes y el miércoles. No nos vamos a poner negativos. Pues qué positiva eres. Bueno, de vez en cuando, tú ya lo sabes. Qué positiva eres, madre de Dios. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir con nuestro tema. Aprovecho para decir, ahora que nos estás escuchando, querido oyente, que puedes seguir a Leticia Garnica, nuestra nutricionista, no solamente en el programa, sino en redes sociales, donde vas a aprender un montón de cosas de alimentación, de hambre emocional, recetas. O sea, si es que lo cuenta todo, tanto en Instagram, dietista y nutricionista, como en su página web, dietistaynutricionista.com. Y hoy vamos con un tema de esos que hacemos de vez en cuando, que a mí me gustan mucho, no por hablar de modas, porque las modas no nos gustan, Leti, eso no nos gustan nada, pero es verdad que hay que responder muchas veces a cosas virales que vemos en redes sociales o por internet, que a veces no están del todo bien, pero que nos creemos que hay que la ciencia habla, y muchas veces la ciencia no habla. Sí, sobre todo también que a veces pensamos que tiene un efecto milagroso, incluso que podemos quitarnos medicación si estamos siguiendo ese tipo de consejos. Y bueno, pues decirle al oyente que siempre hay que buscar la fuente, siempre tenemos que buscar la evidencia científica, y que cuando te prometen muchas cosas así como muy rápidas, como unos beneficios poco menos que son milagrosos, pues que lo pongamos un poquito en tela de juicio, ¿no? Que a lo mejor todo lo que dicen, pues todos esos efectos positivos no lo son tanto. Alguno puede llegar a ser, mientras no haga daño a la salud, puede ser incluso un placebo, pero bueno, no quiero adelantar temas, vamos a ir punto por punto, tenemos 2 o 3 temas que me parecen bastante interesantes. Vamos a hablar de algo que hemos visto mucho, o que se dice o que se habla de el beneficio real, yo quiero saber el real, porque dicen que es beneficioso, pero quiero saber si es así o no, de hervir manzana con canela. Bueno, realmente ahora está en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Bueno, donde lo veas, ahora parece como que es lo más milagroso. Y hay que decir
que bueno, algún beneficio de hervir la manzana y ponerle canela sí que puede tener, pero moderado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una infusión rica, que nos va a ayudar a hidratarnos mucho más, que nos puede ayudar, como cuando nos hidratamos con el agua, a eliminar líquidos, nos puede ayudar como con esa retención de líquido, pero la realidad es que si lo hacemos como infusión, si no guardamos la pulpa, no va a tener mucha fibra realmente. Y luego, aparte, que sí que el añadir, como si dijéramos, el componente de la canela, que es antioxidante, pues bueno, pues puede ser como si dijéramos enriquecedor para nuestra dieta. Lo único que ni es una medicina, pero tampoco es que sea inútil, ¿no? Sino que tiene pues esos beneficios en los que, oye, pues estamos haciéndonos como una infusión de manzana con todos esos beneficios que pueda tener, pero que no va a venir a salvarnos la vida. ¿Y a bajar peso? ¿En este caso es un mito o no? Pues sobre lo que es un mito es que sea quemagrasa. Lo que sí que nos podría ayudar, pero no de manera directa, es un poco que si nosotros reemplazamos las bebidas azucaradas, si es que las tomamos, pues al final, oye, las estamos reemplazando, estamos quitando eso que nos estábamos tomando, lo sustituimos por esta bebida y nos puede aportar también saciedad, pero ni nos va a ayudar a eliminar grasa, ni nos va a acelerar el metabolismo. Lo único que sí sustituimos algo que no es bueno y que sí que nos puede hacer subir de peso por esto, pues oye, pues sí que está bien, porque nos va a hidratar, nos va a ayudar a eliminar el líquido. Y para la glucosa o la resistencia a la insulina, que esto también se habla mucho en redes, todo el mundo habla de la resistencia a la insulina. Bueno, pues aquí lo que sí que se ve es que la canela te puede mejorar un poquito la sensibilidad a la insulina en algunas personas, ¿eh? No en todo el mundo. El efecto es pequeño, pero lo que tenemos que dejar súper claro es que esto en ningún momento nos va a quitar a lo mejor esa resistencia, puede mejorar un poquito, pero en ningún momento nos va a reemplazar ningún tratamiento ni dieta adecuada para personas que tengan resistencia a la insulina. Con lo cual, esto no es que nos venga a salvar o nos vaya a mejorar todo esto, ¿no? Sí que se sabe que la canela tiene como un pequeño efecto en ciertas personas, pero no en todo el mundo. De todas formas, tú muchas veces nos has dicho, esto no deja de ser una infusión, ¿no? Que es mejor tomarte, en este caso que hablamos de manzana, pues la fruta entera, la pieza entera, comerte la manzana, vamos. Bueno, sobre todo porque ahí sí que nos estamos tomando toda la pulpa, nos está saciando también de manera adecuada y al final es como si dijéramos conserva toda esa fibra que es beneficiosa. Entonces, muchas veces yo siempre voy a decir que prioricemos tomarnos esa fruta entera, pero por eso, por la fibra y por todo, que al final con la infusión pues sí que hay pérdidas de nutrientes. De hecho, muchas veces dices que también, por ejemplo, si queremos tener esa sensación de saciedad, el masticar, ¿no?, le manda esa orden al cerebro, no es lo mismo que tomártelo líquido. Totalmente, y además es como que tú, no es que te autoengañes, ¿no?, pero ya solo el hecho de morder la manzana, masticarla, sí que te da más sensación de estar comiendo, ¿no? No como el agua, que bueno, te puede llenar ese espacio, pero no te da tanta saciedad. Y en la comida, por ejemplo, siguiendo con este hervir manzana con canela, muchas veces nos dices que también cómo se cocine un alimento puede perder nutrientes o no. Aquí estamos hirviendo la manzana, ¿se pierden nutrientes en ese proceso? Sí, sobre todo la vitamina C se pierde con el calor y luego sí que es cierto que la fibra sí que se mantendría, sí, lo que estoy diciendo todo el rato, ¿no?, que parece que me repito, por la pulpa, pero sí que hay ciertas vitaminas que son sensibles al calor, como decimos, esas vitaminas antioxidantes como es la vitamina C, que sí que hay pérdida de nutriente ahí. Y luego que es cierto, pues que al final no estamos tomándonos toda la manzana en sí, como si dijésemos, ¿no? Claro, ahí estamos perdiendo bastante. Entonces yo no sé si me gustaría saber si tiene alguna contraindicación o simplemente en este caso pues es una bebida que nos gusta, oye, pues que a lo mejor por eso de hacerte una infusión con manzana y canela no va a más, a no ser que tengas algún problema. Claro, o sea, realmente no tiene ningún efecto milagroso si le estamos añadiendo a nuestro organismo esa forma de hidratarnos, le estamos aportando pues algo más de nutrientes que si fuera solo el agua sola. Si le añadimos la canela, pues estamos aportando esos antioxidantes, pero tenemos que ser conscientes de que esto pues no tiene ningún tipo de magia, ¿no? No hay contraindicación, pero lo que sí es que no toda la expectativa que se está generando en redes es real, ¿no? O sea, que no tiene todos esos efectos como si dijéramos de superalimento o en este caso superinfusión,
sino que, bueno, pues nos puede ayudar a hidratarnos, puede ser un sustitutivo de esas bebidas azucaradas, nos va a ayudar a eliminar líquido, pero que no es aquí el milagro del mundo. Vamos a ir con un protagonista aquí. Esto doy fe que yo sí lo tomo. Me gusta mucho, pero ojo, no te quiero condicionar. No me condicionas. Además, yo me ha hecho gracia porque ha salido mucho en redes un matrimonio, que son influencers los dos, que ella se ha ido de viaje y él ha tirado directamente el shot de que creo que es el que tú dices, por el retrete, básicamente. Perdona, eso quiero que me lo cuentes. Vamos a ver, estamos hablando de la cúrcuma y ese poder antiinflamatorio de la cúrcuma. ¿Es a lo que te estás refiriendo? O sea, el marido se lo tiró... ¿Pero por qué? A ver, ¿qué es eso? La cúrcuma, el pimiento y el jengibre. Porque dice que es que no puede estar más malo y entonces que se ha ido y lo ha tirado por el retrete. A lo que ella le ha contestado, que es Nuria Casas y su marido, le ha contestado que en cuanto vuelva que lo va a volver a hacer, claro. Pero no me lo puedo creer, ¿pero por qué ha hecho eso? A ver, te digo una cosa. Hace un tiempo, te estoy hablando antes del verano pasado... hablamos contigo, ¿te acuerdas que es que al final esta bebida, si la tomas como se puso de moda, se llama Golden Milk, y estuvimos hablando totalmente de la cúrcuma, y entonces yo todas las noches me tomo un vaso de leche vegetal con pues este ungüento ungüento tampoco, de cúrcuma, con pimienta negra, con canela. No tiene jengibre el mío, entonces ahora hablaremos de ello y lo añadiremos. Y yo reconozco, no sé si es placebo o no, pero a mí me viene muy bien. Entonces, ¿es realmente antiinflamatorio? ¿Esto es real? Bueno, lo que es claro es que la curcumina sí que tiene un efecto antiinflamatorio demostrado en distintos estudios científicos. El tema es que nuestro cuerpo lo absorbe de manera muy bajo. Entonces, no tiene, como si dijéramos, un efecto tan grande, pero a la pregunta de si es antiinflamatoria, sí, ese compuesto es antiinflamatorio. Bueno, pues entonces empiezo bien, o sea, no estoy haciendo algo malo, no me estoy... No, por supuesto que esta bebida no hace nada malo. Ojo ya, si alguien tiene gastritis, si tiene algún tipo, ¿no?, como de ardor y todo, pues ahí deberíamos de planteárnoslo. Sí que es cierto que la mezcla, además, porque era lo que decíamos, ¿no?, es cúrcuma, pimienta y jengibre. Sí, porque dicen que lo que fijo tiene que tener pimienta negra. Sí. O sea, pimienta negra no, pimienta, vamos, no sé si es negra, pimienta. Bueno, lo que necesita, o sea, sí que es la pimienta negra, porque lo que te ayuda a absorber mucho mejor la curcumina es la piperina, que está presente en la pimienta negra. Sin pimienta tenemos que saber que se absorbe entre nada y menos. Ah, vale, o sea, que lo que hace la pimienta es favorecer la absorción de esa curcumina. Exacto, porque si no la tomásemos no lo absorberíamos casi, sería una tontería un poco, estaríamos como perdiendo ese tiempo en absorberlo, ¿no? Y le añadimos el jengibre, que es lo que realmente es la Golden Milk, ¿no? O sea, la cúrcuma, la pimienta negra y el jengibre. ¿El jengibre qué hace en esta mezcla? ¿Viene bien? ¿Ayuda también a la absorción? Bueno, el jengibre, entre otras cosas, aparte de ser antioxidante con todos los beneficios que eso tiene, también tiene propiedades que son antiinflamatorias y también nos ayuda mucho a nuestro aparato digestivo. Entonces, al final eso sí que nos va a estar ayudando. Además, el jengibre lo que te ayuda es pues a evitar a veces las náuseas o a tener una digestión lenta, ¿no? Entonces, ahí sí que nos está ayudando y que también tiene esos componentes antiinflamatorios. Vale, antiinflamatorio, antioxidante, pero las personas que dicen, vale, yo me lo tomo todos los días para adelgazar, ¿en este caso haría algo? No. Aquí es que tenemos que tener en cuenta que nosotros, si queremos bajar, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que estamos comiendo, ver qué cantidad de grasa hacemos, qué consumo calórico a lo mejor podemos tener, ¿no? Y ver cómo son nuestros hábitos y, oye, si nosotros queremos poner un complemento, pues porque es más rico en vitaminas y todo para mejorar nuestra salud, adelante, pero no tiene ningún efecto ni quema grasa y sí que nos puede ayudar a la inflamación y a la digestión, ¿no? Pero no nos está haciendo que esto baje de peso. O sea, al final, para nosotros intentar mejorar todo esto, tenemos que ver qué hábitos tenemos, qué tenemos que mejorar y luego ya si queremos añadir algún tipo de, como si dijéramos, ayudante o algo para mejorar nuestra salud, pues sí, siempre que añadamos vitaminas, nutrientes, siempre va a ser más rico, ¿no? Vale, es que, claro, por lo menos ya que me lo estoy tomando todos los días, pues a ver qué está haciendo algo. Tengo que decir, por eso no sabía yo por dónde ibas a ir con las explicaciones y tenía un efecto placebo, porque yo tengo que reconocer
que yo me noto menos hinchada. O sea, de hecho, cuando lo dejo, a los pocos días vuelvo a tener esa hinchazón por la noche, esa pesadez, y desde que lo tomo me siento distinta. Yo ahí ya creo que sí que un poco de efecto placebo tiene y tendríamos que analizar bien qué es lo que pasa en todo ese día para decidir si le vamos a dar todo ese, entre comillas, poder a la bebida o no. Oh, pues te juro que me viene genial. De hecho, mira, acabo de abrir aquí la mezcla que tiene, lo que yo me tomo, y es cúrcuma, canela de Ceilán, jengibre, nuez moscada, cardamomo y pimienta negra molida. Y yo había dicho que no tenía jengibre. Como no me gusta el jengibre, pues mira, me lo están metiendo pues ahí sin saber. Sí, pero ahí no se sabe mucho, pero no sabe mucho al jengibre. Bueno, entonces, vamos, que no está mal que me la esté tomando, ya está, me voy a quedar con eso. No está mal que te la estés tomando, pero ojo, para las personas que tengan algún problema, como si dijésemos, de gastritis, si tienen a lo mejor están tomando algún anticoagulante y todo eso sí que tienen que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta bebida puede irritar la mucosa gástrica, porque puede también potenciar el efecto de los anticoagulantes y muchas veces puede estimular la vesícula y molestar en el caso de que haya gente que tenga cálculos biliares, ¿vale? Vale, es verdad que habías hecho esa aclaración, pues oye, si hay algún problema de estos, bueno, pues abstente porque pues tampoco, si no puedes tomarlo, pues no puedes tomarlo y ya está. Siempre con estas modas y estas cosas que tomemos, por favor, preguntemos, porque pueden parecer muy inocuas y luego pues nos estén dañando otra o haciendo que empeoremos de otra enfermedad que podamos tener. O sea que mucho cuidado con todo esto que tomamos. Y ojo también, Jane, que esto es un complemento. Nunca, en ningún caso, va a reemplazar ningún tratamiento médico. Muy importante, y eso siempre nos unimos. O sea, lo que te diga el médico cuando te dice, mira, sustituye esto que te va a venir... No sustituyas nada. A ti que te lo diga tu médico, que te esté tratando y no juguemos con la salud, por favor. Vamos con el último protagonista. Bueno, lleva siendo protagonista ni se sabe el tiempo. Yo reconozco que me he puesto a prepararlo para probarlo, se me pasó, se me olvidó y no lo probé y ya no lo hice, que es la chía, en este caso hidratada, ¿vale? O sea, porque hay que hidratarla, o sea, no te lo puedes comer como alpiste. No, sí que tenemos, o sea, es importante que nosotros la hidratemos porque tenemos que tener en cuenta que absorbe entre 10 y 12 veces más su peso en agua, o sea que ahí forma un gel. Si nosotros nos lo tomamos sin hidratar, sí que podemos tener ahí un problema porque se nos puede expandir tanto en el esófago o causar molestias digestivas que no serían nada recomendables. Vale, pues esto es muy importante, o sea, hidratarlas, porque hay veces que, bueno, o lo ponen de decoración o lo ponen de repente ahí en seco y es que no vale para nada, lo hidratas. Pero ¿hay un tiempo de preparación, es decir, un tiempo mínimo que debería estar en remojo? Sí, lo mínimo que deberíamos de dejarlo en remojo son entre 20 y 30 minutos, pero también serían entre 1 y 2 horas, aunque hay mucha gente que lo deja preparado ahí a remojo por la noche para tomárselo por la mañana, o sea que eso sin ningún tipo de problema porque se te va a formar el gel. Eso fue lo que hice, lo dejé toda la noche, se me olvidó, al día siguiente desayuné normal y luego ya terminé tirando el vaso con esa chía hidratada. Pero, por ejemplo, vale, una media hora, 2 horas, o bueno, si quieres toda la noche, dejarlo pero que se hidrate bien. Pero hay personas, por ejemplo, que como es húmedo, pues le echan unas cucharadas de chía al yogur o a un zumo. ¿Esto cuenta como hidratación? Sí, siempre que, o sea, sí que cuenta como hidratación y siempre que haya el suficiente líquido y que lo dejemos reposar unos minutos, no que directamente te pongas la chía en el yogur y te lo tomes, ¿no? Vale. O sea, que al final ahí, eso sí que deberíamos. Otra cosa es que si lo tomamos como en un batido o en un zumo, pues sí que se puede tomar, aunque no se hidrate del todo, ¿sabes? O sea, que ahí eso no habría problema. Pero supongo que no podemos tomar toda la chía que queramos al día, que a lo mejor dices, oye, pues mira, no te pases tampoco y habrá una cantidad razonable o saludable. Sí, normalmente no debemos de ponernos, esto es como todo. No sé si te acuerdas cuando también eran las bayas de goji, que nos pusimos a tomarlas como si no hubiese mañana, ¿no? Sí. Pues sí, no podemos estar ahí. Lo que es más seguro, ¿qué cantidad es más segura? Pues te diría que entre 15 o 30 gramos al día realmente. Y eso suele ser una cantidad que es adecuada para la mayoría de la gente. Que eso traducido, si no queremos ponernos a pesar, pues en 1 o 2 cucharadas soperas. Bueno, pues más o menos que tengamos en cuenta esto, porque también de repente cuando nos da por una cosa de moda que aparentemente es saludable, pues ya hay como si no hubiese un mañana. Decíamos o comentábamos que podía causar hinchazón, gases, ¿estando hidratada también o esto solamente deshidratada?
No, también incluso cuando está hidratada, pues tenemos que pensar que es que estas semillas son muy ricas en fibra. Entonces, si nosotros no estamos muy acostumbrados y de repente te pones a tomar chía como si no hubiese mañana, sí que te puede dar esa sensación de hinchazón, de gases o como de malestar digestivo, ¿no? También por ese contenido de fibra, por eso es también tan importante que la hidratemos, porque siempre nos va a ayudar cuando nosotros está mucho más hidratada a mejorar también esos síntomas. Pero sí que es normal que podamos tener esos síntomas más de hinchazón o gases. Dicen también que ayuda al colesterol, al tránsito intestinal. ¿Esto es cierto? Bueno, ahí sí que nos puede... Bueno, al tránsito intestinal sin ningún tipo de duda, porque nos aumenta la fibra y además como la tomamos hidratada, eso nos va a ayudar también a, como si dijéramos, a mejorar todo ese tránsito, ¿no? Como a arrastrar. En cuanto al colesterol, no hay todavía mucha evidencia que nos diga que sí que nos puede ayudar a bajar el colesterol, ni el HDL ni el LDL, pero sí que si lo hacemos dentro de una alimentación adecuada, siempre el consumo de fibra nos puede ayudar respecto a todo esto. ¿Y personas que a lo mejor no deberían tomarla, como estábamos hablando antes con la cúrcuma? Bueno, sí que tenemos personas que no deberían, por ejemplo, los que están con una enfermedad inflamatoria intestinal que está en activo, ¿no? Es decir, como que estás en plena crisis. Cuando a lo mejor tengamos algún tipo de estrechez esofágica o a lo mejor que hayamos tenido una cirugía reciente, esas personas no deberían de tomarlo. Y luego también recordar que al igual que las otras bebidas que decíamos, este tipo de bebida, la chía, también nos puede interferir con distintos medicamentos, ¿no? Pues nos puede potenciar levemente el efecto anticoagulante, que eso también pasaba con el shot de cúrcuma y de jengibre y de pimienta, y eso tenemos nosotros como que tener cuidado, ¿vale? Y luego también, en cuanto a no suele ser ningún tipo de problema. En cuanto a distintas medicaciones, si es un consumo moderado, pero siempre lo tenemos que preguntar con nuestro médico, y sí que a veces nos ayuda a bajar la tensión arterial. Ah, pues mira, pues bueno saberlo también. Y hablábamos de ella hidratada, pero también se puede tomar molida. Sí, se puede tomar molida, o batida, o se puede tomar entera, eso sin ningún tipo de problema. Y daría igual, o sea, los beneficios que pueda tener la chía, tanto molida como hidratada. Sí, lo único que cuando nosotros la tomamos molida, nos puede facilitar la absorción de distintos nutrientes como son los omega 3, pero la entera hidratada también es perfectamente efectiva, o sea que eso sin ningún tipo de problema. Bueno, pues bueno saberlo. Pues oye, pues ni tan mal, ¿eh? No estábamos perjudicando en esta moda nuestra salud. Puede ser más beneficioso o encontrar pues unos beneficios más reducidos, pero desde luego no estamos hablando de locuras como en otros casos, que ahí sí que a veces atentan más directamente contra la salud. En este caso no, y eso me tranquiliza. Voy a probar lo de la chía y la próxima semana te cuento a ver qué tal me ha salido. Bueno, a ver qué tal. Yo fíjate que la chía voy a intentar no probarla porque esa textura así gelatinosa como que a mí no me gusta mucho. Pero si la tomas con el yogur o a lo mejor ahí como con estas cosas que se llevan ahora de, no sé, ¿no? Yo dejo que tú lo pruebes y luego lo vemos. Mira qué morro, pues iba a decir que lo preparaba y venías y los tomábamos juntas. Bueno, pues primero lo pruebas y luego me invitas. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Lo voy a preparar y te voy a etiquetar en mi Instagram. Muy bien. Leti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Yane. Y bueno, y la semana que viene ya veremos lunes, jueves, aquí estaremos. Y veremos a ver qué contamos. No vamos a adelantar nada, pero va a ser muy, muy interesante y donde vamos a aprender. Mientras tanto, en @dietista y nutricionista, que seguimos creciendo y haciendo comunidad. Y me encanta ver que cada día sois más. Leti, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Nosotros nos despedimos ya. Mañana Natalia Freire, volvemos el lunes a las 3 de la tarde puntuales con más salud aquí en Cuídate. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Mar.